Bueno, y Fez, ¿qué le pareció el video? Pues la verdad, a mí me pareció bien interesante cómo analizaban las imágenes un toco mucho más técnico. Siento que, no sé, lo que hemos visto en la clase, los análisis siempre son un poquito más como de lo que se, como, sí, como están permeados mucho por nuestra subjetividad. En cambio, siento que al hacer un análisis mucho más riguroso, como lo describía ella, como de los símbolos, las representaciones, pues, no sé, es interesante pensar cómo esos significados pueden variar de persona a persona. Sí, digamos, yo siento que los significados también han sido como un poco impuestos por cómo se quiere que se interprete la imagen. Y por ejemplo, es algo que siento mucho, por ejemplo, en las imágenes religiosas y pues digamos en la Iglesia Católica y cómo manipuló, digamos, estas imágenes religiosas para hacerlas ver como ellos querían que fueran interpretadas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es muy raro que Jesús sea blanco y mono y María sea blanca y oje azul, teniendo en cuenta, digamos, el contexto de donde venían. Entonces, siento que esas imágenes están interpretadas de esa manera porque quieren que las interpretemos de esa manera. Mm, a mí se me hace muy interesante eso que estabas diciendo, de pronto de todo el ámbito religioso, porque eso que tú dices es totalmente cierto, porque la Iglesia Católica lo que hizo en su momento fue, de cierta forma, imponer un ideal de pronto de una minoría o de pronto ya en ese momento una mayoría poderosa blanca, donde el mensaje calaba mucho más. Entonces yo hace poco estuve leyendo un artículo donde hablaban que la imagen que conocemos nosotros, el del Jesús, por decir algo, el pelo largo, el ojo azul, estuvo hecha semejanza de un rey español, de un rey Borbón, donde más o menos plasmaron un poco la imagen, la figura, lo que él representaba y lo intentaron volver, como que encontraron en él un buen ejemplo, una buena figura para poder representar todos estos diferentes aspectos y símbolos que la iglesia nos quiere tratar de imponer mediante una representación física, como puede ser una imagen. Sí, y un poco de la mano con eso es que también estas imágenes que querían hacer de el Jesucristo blanco, María Blanca y todo esto también es un poco ligado a los estándares de belleza y cómo la imagen es modificada para como caber en estos estándares y eso se puede ver como hasta hoy en día que pues no sé, así sea en el entretenimiento, como estas películas que son como de Hollywood y todo eso, como tratan de todavía caber en este estándar de belleza que es muy norteamericano o muy europeo y como películas que pues probablemente son situadas en un contexto como un poco pues de otras, como en otras culturas un poco distintas a estas, tratan de caber igualmente en esos estándares de belleza por el medio de como actrices que usan o sí, o como el tipo de escenografía que usan. También me parece interesante Sí, que, pues, en una parte del video hablaban que como se inició la iconografía, que era como describir las imágenes, era porque en las guerras se derrumbaban como las iglesias y como que el arte y todo esto se perdía. Entonces tenían que tener como anotaciones de cómo era para después volver a reconstruirlo. Pero entonces, como sí, pensando ahorita en lo que acaban de hablar, como de cómo se plasma y cómo los estándares de belleza y cómo se impone, pues también el carácter histórico que le da es pesado, como puede que hoy en día haya gente que no me parezca grave que un actor blanco interprete a alguien asiático, pero tal vez si eso se sigue haciendo en 100 años, pues van a creer que tal vez así era Asia, no sé, como que eso puede tener problemas en qué tan fiel es la historia o como qué historias son las que se están una y otra vez repitiendo. Sí, sí, y yo creo que, aunque dale, dale. sigue, Tony. Pues yo lo que iba a decir era un poco que yo encuentro también ese aspecto plasmado, digamos, se puede ver en esa dualidad, digamos, esa falsa representación histórica, porque por lo menos uno ve que ahorita en todo este tema, en el siglo XXI, en todo este tema de inclusión que se está manejando y todo, uno está viendo muchas películas históricas donde, por decir algo, un protagonista es una persona de color negro. Entonces ahí es una versión un poco maquillada de cómo es que la sociedad de hoy en día quiere imponer el ideal, pero es un poco darle la espalda a todo el proceso histórico que ha vivido para llegar hasta ese punto. Entonces, pues
se me hace interesante que eso se puede ver tanto en esos dos ámbitos. Sí, y también yo creo que eso que tú dices que ha pasado con la historia es porque ha dependido mucho como de quién es el que interpreta la imagen, porque por ejemplo, pues digamos Venus o muchas historias, digamos, de mujeres o interpretaciones de imágenes femeninas están interpretadas por una mirada masculina. Entonces eso, digamos, cambia totalmente, así como tú dices, la historia o la verdadera historia y también la interpretación que, pues, que se tiene de la imagen y en ese caso, pues también de las mujeres.